la, la correteada. Inicialmente no íbamos a tener clases, pero ya solucioné y aunque sea tengamos esta horita de clases. ¿Sí? Porfa, ¿en qué parte nos quedamos de la materia? Si me ayudan. Ahí está vimos ya el teorema de Hospital, ya vimos. Entramos al concepto de la concavidad con ustedes. Aún no, profes. Ya, pero ya vimos lo que era el teorema de Hospital. Sí, ya vimos. En cuanto a cuáles son las aplicaciones, con las recomendaciones, como les había indicado, eh, no necesariamente es la mejor estrategia para el caso del análisis de límites en donde se presentan indeterminaciones, ¿no? Creo que la aplicación debe de ser utilizada o la herramienta debe ser utilizada de manera adecuada, entonces tengan mucho cuidado en eso, ¿sí? Puede que sea más sencillo factorizar, sea más sencillo hacer otro tipo de estrategias dentro de la matemática que utilizar Hopital. Bien, un poquito a ver hasta que ingrese el resto de compañeros. Vamos a ver si estamos 8 para que no haya inconvenientes. Bien, lo que ya vamos a empezar a ver en realidad es un complemento del criterio de la primera derivada. Así me tocó. Yo les había indicado, creo que en algún momento, mientras daba los otros temas, que vamos a ver si estas herramientas y que las van a utilizar, ojo, en los ciclos, en el siguiente semestre, bajo el concepto de la optimización mismo, vamos a ir complementando si estas operaciones algebraicas me van a simplificar el análisis de si esta información que hemos ido desarrollando con el criterio de la primera derivada, igualarle a cero, sacar los valores críticos, definir cuándo una función es creciente, decreciente, a través de ese concepto ya determinamos cuándo un valor me daba un máximo o un mínimo, y sin embargo habían casos particulares en que no necesariamente, recuerden, encontrar un valor crítico no necesariamente se debe de entender que es un máximo o un mínimo, ¿no es cierto? En eso hay que tener mucho cuidado. El propio análisis tiene que irlo desarrollando, ¿no es cierto? Hasta dónde yo podría llegar. Bien, vamos a ver cuántos estamos. Estamos 13. Oh, me falta. A ver, bueno, de todas maneras esto yo ya les subo a la plataforma en forma de video, ¿sí? Ahí sí les pediría que echen un review de me falta de la semana anterior subir creo la información de los videos, hoy día lo haré. Bien, vamos a la concavidad y lo que se define también como puntos de inflexión, y vamos a ver que estos valores críticos en algunos casos se van a poder identificar, y ya voy un poquito a explicar más con detalle. ¿No es cierto? Ya hemos visto la primera parte de lo que mencioné hace un rato, la derivada ya me comienza a dar cierta información de mi ecuación matemática. Ya habíamos visto una primera aplicación que era, ¿no es cierto? Esas aplicaciones geométricas que encontrar el mejor punto para que un valor se maximice o se minimice, ¿no es cierto? Vuelvo a repetir lo que vimos en la representación gráfica, cuando la función es creciente o decreciente. Pero aquí también aparece otro concepto geométrico muy importante que se conoce como la concavidad y los puntos de inflexión. Y la concavidad también es una cuestión geométrica, es cómo está la curvatura de una gráfica o de una función o de una curva como tal respecto a, en este caso, al eje X. ¿Sí? Sabemos que el eje X un poquito es el referencial, el eje horizontal como tal, define con la variable X, pero es definir este concepto de curvatura. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Esta característica geométrica. ¿Sí? Lo que acabo yo de graficar se refiere a esa característica. La curvatura, hacia dónde se me cierra, hacia abajo, hacia arriba, etcétera. Y obviamente vamos a ir dando ciertos conceptos para poder entender esta idea. Aquí nacen dos definiciones.
A esta curvatura se le conoce como concavidad y convexidad, ¿sí? En esencia, las dos son lo mismo. Pero ¿por qué se refiere en un caso concavidad y en el otro lado convexidad? Bien, lo que yo decía hace un momento, recuerden que nosotros tenemos definido al eje X como la referencia, ¿no? En la representación de un sistema de coordenadas rectangulares de 2 dimensiones. Entonces, la concavidad es hacia donde se da la curvatura, la referencia, hacia el eje X. Y la convexidad, vuelta es la contraparte. Se refiere a este concepto de acá, la convexidad. ¿Sí? La parte externa de esa curvatura, ¿no es cierto?, que una ecuación o una gráfica puede tener en un intervalo determinado. De hecho, la concavidad y convexidad deben de cumplir ciertas características que ya le hemos venido trabajando en las otras definiciones. La concavidad y la convexidad, sí, deben de cumplir, por ejemplo, el principio de continuidad y de la diferenciabilidad, ¿sí? Para poder establecer esta característica geométrica de una gráfica o de un modelo matemático que tiene importancia. De hecho, la concavidad y la convexidad en la optimización es relevante porque se dice que eso me lleva a una posible solución óptima de un problema. Y bien, si en primera instancia hemos utilizado la derivada para sacar información, en este caso vamos a utilizar la segunda derivada, que también va a estar correlacionado a lo que yo estoy indicando. ¿Sí? Y ya vamos a ver cuáles son las relaciones matemáticas y de hecho vamos a ver cómo se conecta la primera y la segunda derivada y cómo simplifica ciertas interpretaciones. Bien, ahora vemos el concepto de concavidad o de convexidad, ¿sí? Desde el punto de vista geométrico y matemático. Por ejemplo, dice sea f de x cuyas primera y segunda derivada existen. Es decir, f de x es diferenciable, ¿no es cierto? Y f' también es diferenciable, ¿sí? Estamos en eso, que quede súper claro, porque nosotros cuando sacábamos la derivada f de x, ¿no es cierto? Y decíamos, si yo puedo encontrar la derivada, el valor del valor numérico, yo lo que estoy diciendo es que f de x es diferenciable. Cuando encuentro f' de x. Obviamente, si yo saco mi segunda derivada, como ya habíamos visto, es a continuación de la primera, ¿no es cierto? Y si yo puedo encontrar el valor de la segunda derivada, lo que estoy diciendo es que f' es diferenciable, ¿sí? Ojo, mucho cuidado. Y obviamente sabemos que si f de x es diferenciable, a la vez de f de x, ¿qué es? Diferenciable. Esto ya estoy diciendo, si f de x es diferenciable, Continuo. implícitamente f de x, ¿qué es? Continuo. Continua, correcto, exactamente, continua. Lo que estaría también, o debería de cumplirse para poder yo seguir con este concepto es, estoy diciendo exactamente lo mismo. Si f' de x es diferenciable, ¿qué estoy diciendo que es f' de x? Continua. Continua, correcto. Recordarán que f' de x como resultado matemático, ¿qué es? La suma de dos números, ¿qué me dan? Una nueva función. Correcto, es una nueva función. Por esa óptica estamos diciendo, si f' de x es diferenciable porque estoy encontrando numéricamente la segunda derivada, entonces f' de x es continua. Eso se refiere a este concepto. Bien, ¿qué es la convexidad? Bien, nosotros podemos indicar que f es cóncava. A ver, déjenme ver, aquí tengo que cambiar esto. Es convexa, perdón, aquí no sé por qué no se me... Ya, perdón, aquí tengo que cambiar el concepto. Ya les arreglo esto y hago las correcciones. Aquí debería decir la F aquí es convexa,
no es cóncava, es convexa, en el punto CF de C, es decir, en este punto, ¿sí? Si existe la derivada, ¿no es cierto? Y si existe la derivada, ¿qué es lo que yo puedo trazar en este punto C, F de C? Una recta tangente al punto. Correcto, una recta tangente al punto. Hasta ahí todo está clarísimo, ¿no es cierto? Ahora dice que pertenece a un intervalo. Ahora dice, para todos los valores de X diferentes de C, es decir, este valor de X, este valor de X, este valor de X y este valor de X, etcétera. ¿No es cierto? Todos los valores de X. Dice, de tal manera que si yo tomo este valor de X y le evalúo en la función, ¿no es cierto? Va a ser este punto de aquí. Por favor, en esto presten mucha atención. Estoy aquí evaluando el punto en la función X, f de C. ¿No es cierto? Sería este punto. O el de acá, exactamente lo mismo. Este es el punto que si le doy en este valor de X, estaría encontrando en la función el punto X, f de X. Gráficamente, los puntos que yo acabo de colocar, estos en rojo, de la curva, con respecto a los puntos de la recta, ¿qué están? ¿Debajo o sobre? Están sobre. Sobre. Entonces, este es el concepto geométrico que me permite determinar cuando una función es convexa. ¿Sí? ¿En dónde? En el punto C, f de C. ¿Sí? Eso es lo que me dice la definición. Es convexa en el par ordenado C, f de C si existe prima de C, ¿no es cierto? Lo que hemos determinado, ¿no es cierto? Donde C pertenece al intervalo, por ahí yo puedo trazar una recta tangente y dice tal que todos los valores de X diferentes de C, es decir, todos los valores que están acá, ¿sí? Hacen que cada uno de los puntos sobre la gráfica, sobre la función f de x, que es esta curva, siempre están sobre la recta tangente que hicimos pasar en el par ordenado C, f de c. Entonces, este concepto lo que me está diciendo es cuando una función es convexa. ¿Estamos? ¿Queda claro esa idea, ese concepto? Sí. ¿Sí? Por lo tanto, la concavidad no es nada diferente, porque si ustedes ven la gráfica, bajo el mismo concepto, dice f de x, no es, aquí es cóncava, no debería ser cóncava, f es cóncava en el punto cf de fc, si existe nuevamente la derivada, eso me permite trazar esta recta tangente, ¿no es cierto? Tal que los valores, nuevamente lo que hice en el caso anterior, tal que los valores diferentes de c, hacen que los pares ordenados que yo genero en la curva original, aquí, ¿qué podemos ver? ¿Qué pasa con estos puntos con respecto a la recta? Están debajo de la recta. Están debajo, correcto. Entonces, este concepto me permite establecer la concavidad, ¿sí? Cuando es convexa y cuando es cóncava, ¿sí? ¿Estamos? Preguntas. No sé si queda claro la idea de la convexidad y la concavidad, que ya vamos a ver más adelante. En realidad se utiliza el mismo término en la literatura, un poquito hace un acomodo de palabras nada más, pero estamos hablando exactamente de lo mismo. ¿Sí? ¿Queda claro este concepto? ¿Sí? ¿Preguntas? Sí, profe. ¿Ya? Bien, vamos. Bien, ahora, vámonos a estos dos ejemplos y de esto van a ver que vamos a sacar definiciones muy interesantes. Dice, tengo la función f de x es igual a x al cuadrado, ¿sí? Veamos este caso. Y aunque nosotros ya conocemos, esa es una parábola con el vértice en el origen, ¿sí? Vamos a ver lo siguiente. Dice, si sacamos la primera derivada, me resulta que es 2x. Si sacamos la segunda derivada, me resulta que es el valor de 2. Bien, en esta segunda derivada, ¿cuánto vale o qué signo tiene la derivada? Positivo. Para todos los valores de x, ¿no es cierto?
¿Sí o no? Es lo que está aquí expuesto. Para este caso, para cualquier valor que dé yo a x en la segunda derivada, esto siempre va a ser positivo. ¿Estamos? Estoy en clase, yo lo que voy a hacer. A ver. Ya. ¿Estamos? Entonces, ojo, pónganle atención a este ejercicio, porque de aquí vamos a sacar cierta información. ¿Sí? Lo cual nosotros podemos observar, ¿no es cierto? Que todas las rectas tangentes que yo trace en la parábola, ¿no es cierto? Esta recta tangente, perdón. ¿Sí? Cualquier recta tangente que yo pase va a cumplir que en este caso, ¿no es cierto? Siempre las rectas, cualquier recta que yo trace, los puntos de la curva siempre van a estar arriba. ¿Sí o no? Para cualquier recta que yo le trace, obviamente para este ejemplo de aquí. Pero obvio, ojo más bien, esto verán lo que acabo de hacer. Le derivé la primera, le saqué la segunda. En este caso me está diciendo que para cualquier valor de x, la segunda derivada siempre va a ser positiva. ¿Sí? Y vuelvo a reiterar, cualquier recta tangente que yo trace, los puntos de la curva siempre van a estar en la parte superior. ¿Sí? Veamos el mismo ejemplo. Prácticamente es el mismo ejemplo, pero ¿con qué diferencia? En vez de x al cuadrado, le pongo menos x al cuadrado. Y vuelvo a reiterar. Son las mismas parábolas. ¿Cuál es el único inconveniente o la única diferencia? Recuerden cuando veíamos eso de traslación de la función y podíamos sacar la imagen de una gráfica. Lo único que he hecho es sacar la imagen de esta gráfica al ponerle signo negativo. ¿Sí? Que era para arriba, ahora es para abajo. Pero si yo saco su primera derivada, me da menos 2x. Si saco su segunda derivada, ¿qué sucede aquí? Me está diciendo que para cualquier valor de x, la segunda derivada, más allá del valor numérico, que aunque no me interesa mucho ahora, me interesa es el signo, me está diciendo que es negativo. Y si hacemos exactamente lo mismo de acá, yo comienzo a trazar cualquier recta tangente a cualquier punto de la curva, como acabo de desarrollar, ¿no es cierto? ¿Qué puedo sacar aquí de conclusión? Que todos los puntos de la curva, ¿sí? Para cualquier recta, siempre van a estar abajo. ¿Sí? Siempre van a estar abajo. Y como digo, estas dos casos nos van a dar cierta información que la voy a utilizar más adelante. Bien. Y justamente aquí viene la primera interpretación. Dice, sea f una función, aunque aquí tengo que cambiarle, me parece. Aquí tenía que cambiarle, déjeme ver, porque aquí, déjeme ver. Ya creo que hice el cambio aquí, porque aquí había un error. Ya. Dice, sea f una función diferenciable en AB. ¿No es cierto? Es diferenciable, por lo tanto f es continua. Y dice que contiene, perdón, aquí coloquemos esto, que contiene a C en el intervalo AB. Bien, ahora, lo que me está diciendo es diferenciable, ojo, nada más, ¿sí? Si yo tomo C y le evalúo en la segunda derivada, ¿sí? Y resulta que este es mayor a 0, lo que estamos diciendo es que F es convexa en C, F de C. Estamos diciendo esto, que es convexa. Recuerden que partimos de este ejemplo y en donde analizamos el signo de la segunda derivada. Y la segunda condición que se puede presentar es si f es una función diferenciable en AB que contiene a C en AB, y si en vez de darme signo positivo me da un signo negativo, lo que yo estaré diciendo, f es cóncava en el punto C, F de C, que viene a ser este concepto de acá, debido al signo negativo. ¿Sí? Preguntas, ¿queda claro esta definición? Si ustedes ven, recuerden que hacíamos con la primera derivada. Recuerden que nos permitió determinar qué característica, el concepto de creciente y decreciente.
cuando una función crece en un intervalo, aquí estamos aplicando algo muy similar, pero considerando la derivada, la segunda derivada, perdón, e interpretando nuevamente qué cosa. Si ustedes observan, no el valor numérico, sino el signo de la evaluación que yo hago de un valor contenido entre A y B. Estoy definiendo qué cosa. La concavidad en un intervalo del dominio. Obviamente, con esta condicionante que la función es diferenciable, lo cual implica que f es continua. Eso es lo que estamos analizando en este contexto de aquí. ¿Sí? Preguntas. ¿Queda claro? No sé si hay alguna duda. ¿Están o no están allí? Es lunes, verán. Sí, profe, queda claro. Todos deben de estar renovados del fin de semana. Ya, listo. Entonces, bien, lo que yo decía hace un momento, a lo mejor en la literatura no se utiliza, depende del texto, no se utiliza mucho el contexto de convex o la convexidad. En la literatura clásica, más bien en la matemática más formal, más de investigación, sí se utiliza el concepto cóncavo o convexo. Pero por lo general se utiliza estas definiciones. La concavidad dice, se le entiende es la concavidad hacia abajo, ¿no es cierto? Es esto. O podría ser algo así la gráfica, o podría ser la curva en este sentido. Siempre se refiere hacia abajo. En tanto que cóncava hacia arriba, ¿sí? Lo que se debería entender es lo otro, la convexidad, que podría ser así, ¿no es cierto? Es hacia donde se da la curvatura. A eso estamos refiriendo. Esto es cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo. Sí, un poquito que a lo mejor encontrar en alguna literatura, y no es que es un nuevo término, sino más bien es utilizar la idea de la concavidad, pero hacia abajo o hacia arriba, nada más. Estamos refiriéndonos a lo mismo. Bien. Otro concepto muy importante que también vamos a sacar de la segunda derivada es justamente lo que se conoce como el punto de inflexión. Y vamos a ver que este punto de inflexión en algunos ejercicios suele aparecer en la primera derivada inclusive. Recuerden que habíamos visto unos ciertos casos. Me voy a venir para acá atrás. Recordar esto. Esto era un valor crítico, pero no tenía definición para ser máximo o mínimo, ¿no es cierto? Teníamos este caso que también era un valor crítico, pero no me daba una definición de máximo o mínimo, ¿no es cierto? ¿Estamos? Entonces, este concepto matemático se va a complementar justamente con la segunda derivada y va a recibir esta definición como punto de inflexión. Bien, y se define como. Se dice que C, f de C es un punto de inflexión de la gráfica cuando por esta pasa una recta tangente. Tenemos este caso, tenemos este caso, tenemos este caso y me falta todavía un caso. De una manera no está aquí, pero también es un punto de inflexión. Es este. ¿Sí? Aquí la recta es tangente paralela al eje Y. ¿Estamos? Cuando por esta pasa una recta tangente donde C y X pertenecen al intervalo. Ahora, ¿qué es lo que vamos a interpretar aquí? ¿Recuerdan cuando analizábamos cuando una función era creciente? ¿Qué decíamos? A ver, decíamos cuando f' es mayor a 0, ¿no es cierto? Cuando x era menor a c. Y luego decíamos, muy bien, evaluemos f', perdón, f de x, perdón. Cambiaba de signo. Recuerden qué pasaba cuando la derivada cambiaba de signo. Cuando x, y en este caso cuando x era mayor a c. ¿Qué decíamos que era c aquí? Cuando cambiaba de positivo a negativo. La derivada. ¿Qué decíamos que era c?
Sí, se acuerdan que eso ya lo vimos. ¿Qué pasaba cuando la pendiente pasaba de positivo a negativo o de negativo o de negativo a positivo, que era la otra condición? Pero estas condiciones se seguían manteniendo, las de aquí. ¿Qué pasaba cuando la primera derivada pasaba de positivo a negativo y teníamos la C de intermedio? Ya decíamos que era C. Era Puntos cero. críticos. Máximo, Máximos. Correcto. Y cuando era de menos a más, mínimo. mínimo. Ese mismo concepto lo estamos aplicando acá si ustedes ven la definición, porque me dice, si la segunda derivada es menor a 0, ¿sí? Cuando x está a la izquierda, eso es lo que estamos diciendo. Y luego, la segunda derivada es mayor a 0 cuando x pasa mayor, cuando x es mayor a c, es decir, está al lado derecho. Lo que nosotros estamos diciendo aquí es que cambia de concavidad. Y es lo que tenemos aquí gráficamente. Cóncava hacia abajo, cóncava hacia arriba, cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo, cóncava hacia abajo, cóncava hacia arriba, bueno, y cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo. ¿Sí? ¿Qué es lo que me dice esta definición? Si yo tomo este valor de C y observo que aquí es cóncava hacia abajo, luego me pongo otro valor diferente de C y digo aquí es cóncava hacia arriba, lo que yo estoy encontrando es lo que se conoce como el punto de inflexión. Es el límite de cambio de concavidad. ¿Se entiende tal vez esa idea? Que cambia la curvatura. Acá es muy similar en lo que estaba explicando de la función cuando es un máximo o un mínimo. En realidad, si nosotros le vemos desde esta óptica, el punto máximo o mínimo, depende de lo que yo esté analizando. ¿No es cierto? Si ustedes observan aquí gráficamente, el máximo se vuelve un límite. ¿En qué sentido? Me dice hasta dónde crece la función. Porque luego, pasado ese máximo, ¿qué pasa con la función? ¿Qué pasa? Decrece. Decrece, correcto. Y lo mismo sucede acá. Aquí dice, estoy decreciendo. Pero si encontró un mínimo, ¿qué va a pasar luego de ese mínimo? ¿Qué pasa con la función? Crece. Crece. Entonces acá el concepto es muy similar. Me está diciendo, yo tengo una concavidad, aquí son ejemplos gráficos, que si en un caso me dices cóncava hacia abajo y luego me dices cóncava hacia arriba, entonces hay un punto que separa estas dos ideas de la concavidad y que se conoce como el punto de inflexión y por el cual pasa una recta tangente. ¿Sí? Como tenemos aquí todos estos 4 casos que se pueden encontrar. ¿Estamos? Entonces, obviamente, o se cumple este concepto, o la de acá, o cuando se cumple el primero o el segundo, uno de los dos. ¿Sí? Lo que nosotros podemos entrever es que hay un punto C, F de C que le pertenece a la curva, que se conoce como punto de inflexión. ¿Sí? ¿Queda claro? No sé si es claro el concepto. ¿Sí? Ojo, esto es una condición geométrica estrictamente necesaria. Ya vamos a ver un ejemplo a continuación. ¿Sí? Que por ese punto debe de pasarse una recta tangente. Caso contrario, así se cumplan las definiciones, ¿sí? Si no se da este hecho geométrico, no es punto de inflexión. ¿Queda claro? El concepto de la concavidad. Bueno, uno del concepto de la concavidad y lo otro lo que es el punto de inflexión. ¿Está claro o no está claro? Sí, profe. ¿Sí? Bien, ¿y el resto está claro o no está claro? Andrés, Carlos, Cristian, me toca Sí, profe. lanzarme Profe. por todo el nombre de todos. Sí, profe. ¿Sí? Sí, ¿Estamos? profe, está claro. Ya, Sí, chévere. profe. Sí, Vamos, profe, está claro. avancemos entonces. Listo. Bien, ahora, veamos justamente un ejemplo a lo que me refería hace un rato. Si nosotros analizamos ese problema y sacamos la primera y la segunda derivada, ¿sí?
nosotros podemos concluir que en este lado es cóncavo hacia abajo, ¿sí? Si sacamos la primera y la segunda derivada. Eso es lo que vamos a sacar, haciendo el mismo análisis de manera individual por intervalos. Y si analiza en la primera curva 4 menos x al cuadrado, me va a salir el resultado que es cóncavo hacia abajo, ¿sí? Y en el caso de acá, me va a salir que es cóncava hacia arriba. ¿Estamos? Claro está que aquí tenemos el valor de 1, que vendría a ser un valor crítico. ¿Y qué estamos haciendo? Efectivamente, aquí se cumple este concepto, que pasa de valor negativo la segunda derivada y pasa a valor positivo la siguiente derivada del otro lado del intervalo. Pero ¿qué no se puede graficar en este punto 1,3? ¿Qué no puedo trazar por la geometría de esas? Recta tangente. Una recta tangente para la curva, ¿sí? Entonces era lo que se refería, esto es lo que marqué aquí al final, ¿sí? Es verdad, se me está cumpliendo esto, me está diciendo que la segunda derivada es negativa, cuando x es menor a c, sí, es negativa, esto voy a obtener como resultado, a cualquier valor de x que esté menor a 1. Y en el otro lado voy a tener que la segunda derivada es positiva cuando x sea mayor a c. Y efectivamente, para cualquier valor que esté en este lado, se va a cumplir. Sin embargo, nosotros podemos observar, ¿no es cierto?, que aquí no se puede trazar una recta tangente. De hecho, la razón fundamental es que aquí la función, ¿qué no es? ¿Qué no vendría a ser aquí la función? Partiendo de la primera derivada, inclusive, ¿qué no podría ser? Continua. No, continua es. ¿Qué no es? Diferenciable. No diferenciable. Es decir, es más, y la segunda, a ver, aquí podríamos argumentar, ¿no es cierto? Si yo tengo f de x, saco la derivada, de hecho eso me va a salir acá en la primera derivada, y si saco también la segunda derivada, recuerden que la primera y la segunda derivada en esencia son ¿qué cosas? Son límites, no se olvidarán. ¿Qué estoy sacando? Me va a salir que no es diferenciable y la primera derivada tampoco no es diferenciable en el valor de 1. ¿Sí? ¿Presentación? Sí, profe. Ya. Listo. Entonces, lo que yo decía en este momento, ¿no es cierto? En este ejercicio, que aunque se cumpla la definición de concavidad en esencia, sin embargo hay que tener mucho cuidado, porque hay valores, como tenemos en esta gráfica, es continua, como se puede apreciar. De hecho, si yo analizo la continuidad, vamos a ver que la función es continua, ¿no es cierto? Se va a cumplir esa definición. Sin embargo, en la primera derivada ya vamos a encontrar que la función no es diferenciable, y si saco la segunda derivada, también vamos a ver que la primera derivada no es diferenciable con respecto a la segunda función. ¿Estamos? Y lo que yo decía hace un momento, recuerden que en esencia la definición formal de la derivada como tal es un límite. Y de hecho, si yo voy a la segunda, a la tercera, a la cuarta, en la definición formal, yo en cada una de esas evaluaciones estoy aplicando un límite. ¿Sí? Entonces, obviamente, recuerden que se había analizado los límites por la derecha y por la izquierda, o la derivada por la derecha y por la izquierda. Entonces, si esos dos límites no son iguales o si las derivadas no son iguales, estamos diciendo que la función anterior como tal no es diferenciable. Eso ya se había visto en la parte anterior. Que tengan mucho cuidado. Bien, nuevamente lo que ya habíamos mencionado, nosotros lo que estamos analizando con la segunda derivada es el signo, y con el signo estamos dando varias características o dos características en esencia. La una es la característica geométrica que define la concavidad o convexidad, y la segunda es este punto de inflexión, ¿no es cierto?, en donde se da el cambio de concavidad como tal. Sin embargo, también hay que calcular
cuál es este punto de inflexión, en qué valor del dominio nosotros encontramos un punto de inflexión. Todavía no lo hemos determinado matemáticamente, solamente le dimos la interpretación. Ojo. Y vamos a ver que el procedimiento es muy similar a lo que hacíamos con el concepto de valores críticos. Bien, ¿cómo se calcula el punto de inflexión? ¿Cómo se determina qué valor del dominio genera este punto de inflexión? Ya. A ver. Un ratito, a ver. Ya. Y este teorema lo dice, es el siguiente. Dice, sea f, ¿no es cierto?, diferenciable en un intervalo, donde C pertenece al intervalo y obviamente yo puedo determinar este punto CF de C. Por lo tanto, o tal que el punto de inflexión en la función, ¿no es cierto?, debe de existir en la segunda derivada. ¿Sí? Es decir, le hace diferenciable. Lo cual implica que para encontrar ese punto de inflexión, lo que nosotros debemos de resolver es esta ecuación matemática. En la segunda derivada, igualarle a 0. De esta forma, lo que yo voy a encontrar es justamente qué valor de C me genera en la curva un par ordenado que me define el famoso punto de inflexión. ¿Sí? De esta manera matemática yo puedo encontrar qué valor o qué punto de la curva cumple esta condición geométrica. ¿Sí? Vamos a este caso. Dice, tengo la función f de x, saco su derivada, saco su segunda derivada, ¿sí? Y obviamente en esta segunda derivada le igualo a 0 y lo que yo encuentro es el valor de x es igual a 2. Y aquí es donde yo analizo, ¿no es cierto?, este concepto de concavidad, como podemos ver aquí en la tabla. Me dice con x menos a 2, no me interesa ni en la primera ni en la segunda derivada. ¿Sí? Podría analizar, pero no es, ya vamos a ver más bien que luego vamos a complementar todo eso. Sin embargo, en la segunda derivada, en valores menores a 2, es decir, en estos valores de aquí, me dice que es negativa, la segunda derivada. Por lo tanto, es cóncava hacia abajo. Cuando le evalúo en x igual a 2, sí me interesa el f de x, porque es un punto de la curva. En la primera derivada también me interesa, porque voy a sacar la pendiente de la recta tangente. ¿Sí? Y obviamente en la segunda derivada me debe de dar el resultado de 0, dado cuenta de que de aquí sacamos ese valor. Por lo tanto, me dice que en la gráfica aquí va a tener un punto de inflexión y obviamente se complementa con la otra definición. Para que sea punto de inflexión, si aquí la concavidad era hacia abajo, acá debería de darse hacia arriba. Y los resultados lo dicen. Cuando yo sustituyo un valor mayor a 2, 3, no sé, 4, no sé, el valor que yo quiera mayor a 2, me sale que la segunda derivada es positiva. Entonces, este cambio de menos a más me garantiza que aquí hay un punto de inflexión. Y obviamente también, ¿qué cosa? Que por allí está pasando una recta tangente, por eso es importante este cálculo de acá. ¿Sí? Sacar la pendiente y obviamente identificar qué punto de la curva corresponde. ¿Sí? ¿Se entiende el ejercicio? Lo que hemos desarrollado. Pregunta, ¿se entiende el ejercicio? Profe, ¿podría nuevamente explicar la tabla, por favor? Perdón, no le escuché, perdón. Cristian. ¿Podría de pronto, sí, podría explicar la tabla nuevamente, por favor? Ya. A ver, voy a borrar esto para hacerle aquí. Listo, ¿no es cierto? Este es mi problema. Saco su primera derivada, saco su segunda derivada. Lo que hago aquí es, en base a la condición anterior, le igualo a 0 la segunda derivada y de aquí me sale el valor
de x igual a 2. ¿Estamos? Nuevamente genero intervalos. Ya van a ver que eso también es muy importante cuando complementemos con lo que hicimos en la primera derivada. Bien, entonces aquí lo que yo voy a analizar es alrededor de 2. ¿Sí? Bien, ¿para eso qué hago? Tomo valores menores a 2. ¿Sí? Valores menores a 2. No me interesa en la gráfica f de x, ni tampoco en la primera derivada. Me interesa es en la segunda derivada. ¿Y qué es lo que hice? Evalué en la segunda derivada. Por ejemplo, un valor menor a 2. 1. Démosle 1. Y evaluémosle aquí. ¿Cuánto me da el valor con x igual a 1? Me va a dar menos 6. Insisto, no me interesa el valor numérico, me interesa es el signo, negativo. De acuerdo a la definición, sabemos que cuando la segunda derivada es negativa, decimos que es cóncava hacia abajo. ¿Sí? Listo. Vamos con x igual a 2. En x igual a 2, sí me interesa graficar en la función, porque es un punto de la curva. ¿Sí o no? ¿No es cierto? Sí, Y también, ¿por qué le evalúo en la primera derivada? Porque yo tengo que hallar qué cosa, la pendiente de la recta tangente que debe de pasar por ese punto de inflexión. Eso es lo que estoy calculando allí. Y obviamente, en la segunda derivada, si x derivó de acá, en la segunda derivada, esto debe de ser 0. ¿Sí? Por lo tanto, me está determinando que es una gráfica, es un punto de inflexión. Ahora, ¿con qué se complementa? Con esta parte de acá. ¿Sí? Porque ahora digo, tomemos un valor mayor a 2. Démosle el valor de 3. No sé, el valor de 3. Si yo le doy el valor de 3, ¿qué me va a salir? 6 por 3, 18, menos 12 me va a dar 6 positivo. Insisto, el valor numérico no me interesa es el signo. Positivo, ¿qué significa eso? Que es cóncava hacia arriba. ¿Estamos? O convexa. Por lo tanto, en esta tabla estoy resumiendo cuál es el comportamiento del punto de inflexión. Tal vez allí, ¿se entendió? sí, profe, más claro, gracias. Ya. ¿Sí? No sé, el resto de compañeros, ¿queda claro el desarrollo del ejercicio? Y como ven ustedes, si es verdad, hacemos operaciones algebraicas de la derivación, pero lo que estamos aquí es interpretando los resultados de la derivada. En este caso, de la segunda derivada, para poder, ¿no es cierto?, identificar estas características de concavidad, identificar dónde se da el punto de inflexión, que es lo que estamos desarrollando, y lo que yo decía hace un momento, ya vamos a complementar todo, justamente para analizar una función en todo su contexto y hacer una representación gráfica de la misma. ¿Sí? ¿Vamos? Bien. Preguntas, dudas, inquietudes hasta aquí. Profe, una pregunta. Sí, le escucho. Ah, en el caso de que cuando ya hallamos los valores de la segunda derivada, Sí, o sea, cuando igualamos a cero y sí. le reemplazamos en la función principal y nos sale, y si nos sale un valor infinito, ¿qué sería en este caso? En primera instancia, nunca les va a llegar acá a obtener un valor infinito. O sea, propio análisis de la función o de la parte matemática, a ver, quería poner un ejercicio y me salió esa gráfica. A ver, un ratito. Borrador, borrémosle esto. Ya. Ya. Lo que yo les mencionaba hace un rato. Este punto de inflexión no se va a dar, ¿sí? Quería poner yo esta gráfica de aquí. Esta es la gráfica f de x. Esta es una f de x, ¿sí? Y a medida que yo voy analizando, cuando saco su primera derivada, ¿no es cierto?
lo que yo voy a determinar aquí van a ser qué valores hacen que la función no sea diferenciable. Y cuando yo sigo avanzando con la segunda derivada, también yo primero tengo que analizar acá para qué valores de x la función no es diferenciable. O sea, todo es una cascada. Es decir, este valor no va a aparecer a no ser que yo cometa el error. ¿Sí? Por lo tanto, no es que aquí me sale un punto y acá en la gráfica me dice que es infinita. No, eso no se va a dar. Eso implica que yo he hecho mal algún desarrollo o algún análisis en esta parte de acá. Porque automáticamente en estos análisis, esos valores se van eliminando. Lo que me está diciendo es que f de x, por ejemplo, no tiene puntos de inflexión. De hecho, nunca me va a aparecer un punto de inflexión. ¿Estamos? Porque el punto de inflexión es parte de la función original. Entonces, si usted encontró un punto de inflexión y viene y le reemplaza en la función y me sale infinito, acá está el error. ¿Sí? O sea, hay algo que usted obvió, no consideró, no le eliminó este valor de aquí. Recuerden lo que había mencionado. A veces los puntos de inflexión, claro está que uno no les captura aquí, aparecen acá y se vuelven a repetir acá, pero acá ya me da con certeza. Por lo general, en estas curvas de aquí, por ejemplo, aquí sabemos que m es igual a 0. Aquí me aparece un punto de inflexión. Acá me va a aparecer un punto de inflexión, pero recuerde, aquí la pendiente me da más infinito. Ojo. ¿Sí? Y aquí me va a salir algún resultado, el punto de inflexión. Yo analizo en la segunda derivada. No sé, Kevin, si eso le responde algo. Sí, sí, gracias. Sí, mucho cuidado, porque en eso si es que yo vengo acá en la función original me sale más de infinito, se supone que esos valores, en el camino yo debía haber presumido que no es diferenciable, siendo valor crítico, etcétera, etcétera. Eso ya es parte del análisis. A ver. Bien, el criterio de la segunda derivada. Aquí es donde nosotros vamos a conectar estos conceptos con la primera derivada y vamos a simplificar aún más la definición de máximos y mínimos a través de los valores críticos. Bien. Aquí debería ser la primera derivada. Dice, sea C un número crítico de f, donde la primera derivada de C es igual a 0. Ojo, una cosa que la primera derivada en C sea igual a 0 no supone que la segunda derivada sea igual a 0. Cuidado. ¿Estamos? Yo un momento que le hago f de x, le igualo a 0, recuerden que decíamos, yo encuentro los valores críticos, pero en el momento que saco la segunda derivada, no significa, no necesariamente, porque va a haber casos y casos, que estos valores de acá sean 0. Mucho cuidado. ¿Estamos? En eso hay que tener mucho cuidado porque a veces se puede malinterpretar. ¿Qué me dice esta definición? Vuelvo a darle lectura. Sea C un número crítico de f, donde su primera derivada de C es igual a 0. ¿Sí? ¿Qué me está diciendo? Este es un valor crítico. Supongamos que la segunda derivada existe, ¿no es cierto? Para todos los valores de x en el intervalo, incluido C. Por lo tanto, está diciéndome que esta es una función continua. Recuerden que la segunda derivada en resultado, ¿qué es? Es una función, ¿no es cierto? Si ven que estamos repitiendo lo mismo. Si yo encuentro la primera derivada es una función. Si encuentro la segunda derivada es una función. Y lo que me está diciendo esta definición, sí, para todos los valores de x en el intervalo, y se refiere a todos los valores de x de f. Recuerden que yo había hecho énfasis que siempre nosotros estamos trabajando en el dominio de la función original. No en el dominio de la función de acá. Mucho cuidado. ¿Sí? Porque acá es donde yo analizo todo. Dice, para todos los valores de x en el intervalo, incluido el valor de c. C está incluido acá. Entonces, aquí es donde yo también voy a analizar lo siguiente. Este valor de c
lo evalúo en la derivada, pero ojo, este valor de C, ¿qué representaba en la primera derivada? La cantidad de 0, ¿sí? Pero si yo le evalúo en la segunda derivada y me da que es negativo, ¿qué estamos diciendo aquí cuando la segunda derivada era negativo? ¿Qué característica geométrica se tenía? ¿Qué significaba cuando la segunda derivada era negativa? ¿Hacia dónde era la concavidad? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia abajo. Hacia abajo. Eso me está diciendo. Eso me está diciendo la segunda derivada. Pero recuerden lo que decía al principio de esta definición. Pero al mismo tiempo, cuando se le evalúa en la primera derivada, me resulta que es 0. ¿Qué interpretación me indica esto? Cuando la primera pendiente de la recta. ¿Perdón? La pendiente de la recta. ¿Ya con qué característica esa pendiente? 0. Y Que es gráficamente horizontal. es horizontal. Paralela al eje. Correcto. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos sacando? ¿Sí? Que C es cóncava hacia abajo cuando la analicé en la segunda derivada, pero yo sé que C vino de esta relación, por lo tanto, lo que yo estoy ya determinando es que F tiene un máximo relativo en C. Si ven que aquí ya es más directo a lo que utilizábamos cuando pasaba de positivo creciente a negativo creciente con también esta condición, ¿sí? Podíamos encontrar el máximo relativo, pero aquí es más directo con la segunda derivada. Porque, vuelvo a reiterar, ¿de dónde salió este C? De esta relación de aquí. ¿Sí o no? Y yo tomo ese valor de C que sale de esta relación, de hecho ya me está garantizando que la primera derivada va a ser 0, y acá vengo y analizo únicamente su signo. Entonces, si es negativo, decimos que es un máximo relativo en C, porque aquí estoy utilizando el concepto de la concavidad hacia abajo. El otro que complementa es cuando es positivo, la concavidad es hacia arriba. Y lo que me está diciendo es que en este caso C va a darme un mínimo relativo en C. Si ven, ya es más directo cuando yo saco los valores críticos con la segunda derivada. Ya no tengo que analizar si a la derecha de C es creciente y a la izquierda es decreciente y después si es que sigue creciendo y ya no le doy bien la interpretación. No, acá es directo. Acá es directo. O C es máximo o es mínimo. No hay otra opción cuando se cumple esta condición de acá. ¿Sí? ¿Estamos o no estamos? ¿Se entiende o no se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Ya vamos a hacer unos ejercicios. Vamos a ver si nos da el tiempo. No nos va a dar el tiempo. Le vamos a dejar aquí la definición. Mañana vamos a desarrollar un ejercicio en donde prácticamente vamos ya un poquito a mezclar la primera y la segunda derivada. Y vamos a ver más adelante con algunos ejercicios justamente ya ir determinando y utilizando todos estos criterios de la primera y la segunda derivada. ¿Sí? Para ya un poco ir finalizando lo que sería este capítulo. ¿Estamos? Listo. Bueno, yo ya creo que esta actualización todavía no la subo, ya la voy a subir, por ahí hice algunos cambios y más unos que acabé de ver ahora tengo también que modificarles. Listo, nos vemos el día de mañana, porfa, mañana 7:15. Yo les mando la invitación a las 7, pero nos conectamos a las 7:15, porfa, ¿sí? Porque nos corresponde Sí, profe. finalizar esto y seguir avanzando con lo que le sigue de la materia. Listo, gracias y disculparán por todo este embrollo que se generó en la clase. ¿Alguien creo que tiene alguna consulta? Perdón. A ver, espera un ratito. Paula hace la pregunta. Si en la primera derivada sale 0, en la segunda, ¿cómo tendríamos que interpretar el resultado, por favor? Paula, mañana le complementamos esto. Era justamente lo que estaba explicando. En la primera derivada yo saco los valores críticos y en la segunda derivada interpreto el signo. Y los dos me complementan la idea. Y mañana hacemos un ejercicio para que no quede suelta la definición. Listo. Gracias. Nos vemos el día de mañana. Gracias, profe. Hasta mañana. Gracias, profe.